La niña salvó a su padre que había quedado atrapado bajo la nieve gracias a su perro. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. Ya saben, hay esos momentos de ruptura en los que el día comienza con un silencio ordinario y luego, de repente, pone su vida patas arriba. Aquella mañana, el cielo sobre los Pirineos se había teñido de ese gris perla brumoso que susurra que la nieve está a la puerta. Mientras Marco observaba el exterior a través del vapor de su taza de café, que le quemaba los dedos, pensó que era un día perfecto para cazar. Durante 30 largos años había leído aquel cielo como un libro, memorizando cada aliento del viento. Creía conocerlo, creía conocer su alma. Sin embargo, aquella mañana el cielo guardaba un secreto tan pesado que era capaz de reducirlo casi todo a cenizas, un secreto terrible que Marco aún no conocía. La cabaña de los reyes era estrecha, pero era como un refugio que calentaba el alma. El bosque parecía haber abrazado esta pequeña casa con ternura hacía años y, no queriendo soltarla, se había refugiado entre dos abetos gigantes. Mientras Elena difundía por la casa aquel dulce aroma a chocolate caliente en la cocina, se movía con esa actitud pacífica que Marco admiraba secretamente cada vez. En cada paso de la mujer, en cada movimiento de sus manos, se escondía ese consuelo mágico que decía, todo está bien, todo pasará. Pero esa mañana, había algo indescriptible y siniestro en el aire. Y el primero en notarlo fue Nico. El fiel husky siberiano se había acurrucado junto a la chimenea, como cada mañana, con los ojos entrecerrados, su pelaje blanco y gris brillaba bajo el resplandor del fuego que ardía. Tenía 3 años, una enorme sombra de 40 kilos. Desde el día en que Sofía lo rescató de aquella zanja embarrada a las afueras del pueblo, cuando era un cachorro tembloroso, no había sido solo un perro. Era una parte inquebrantable de esta familia, incluso su corazón invisible y latente. Esa mañana, el sueño de Nico se había desvanecido hacía tiempo. Mantenía la mirada fija en la puerta sin pestañear. El sonido que subía por su garganta no era exactamente un gruñido, pero rompía el pesado silencio que llenaba la habitación, un zumbido bajo, constante y que ponía los pelos de punta. Uno de esos ruidos extraños que no puedes atribuir a una causa, pero que crean una inquietud en lo más profundo del alma. ¿Qué le pasa a Nico?, preguntó Sofía. Mientras bajaba las escaleras, sus calcetines a rayas crujían en los peldaños y su cabello, alborotado por el sueño, le caía sobre la cara. Solo tenía 8 años, pero a veces hacía preguntas que parecían cargar con el cansancio y la sabiduría de 40 años de vida. Marco siempre decía que su hija tenía grabados en el corazón, desde su nacimiento, los secretos que los adultos consumen toda una vida para aprender. No es nada, cariño, dijo Marco, dejando su taza sobre la mesa e intentando ocultar el temblor en su voz. Solo está escuchando el viento afuera, eso es todo. Sofía se acercó a Nico y se sentó de piernas cruzadas sobre la alfombra. El lobo giró la cabeza hacia ella al instante y aquel sonido molesto se cortó como con un cuchillo. Solo por un momento. Como si la presencia de la niña fuera el único poder en el mundo capaz de silenciar el inmenso miedo que sentía aquel gran animal. No es el viento, dijo Sofía, acariciando las suaves orejas de Nico con gran seriedad. Nico tiene mucho miedo de algo, papá. Marco sonrió. Con esa sonrisa leve y protectora que adoptan los padres cuando sus hijos les dicen algo que les parece muy inocente pero imaginario. Respondió con esa sonrisa desafortunada que recordaría horas después con un gran nudo en el estómago y arrepentimiento. Los lobos no tienen miedo, pequeña, ellos son los dueños del bosque. Sofía levantó lentamente hacia él sus ojos, profundos y marrones como los de su padre. Su voz era gélida. Todo tiene miedo de algo, papá. Incluso los más fuertes. Marco se quedó paralizado, sin saber qué decir ante las palabras de su hija. Cuando Sofía le hablaba de forma tan profunda, las palabras se le anudaban en la garganta. Elena, en la cocina,
también había oído esa frase. No dijo nada, pero apoyó la cuchara en el borde de la olla por un segundo y se detuvo. Aquel silencio siniestro que duró solo un segundo. Cuando el reloj dio las 9, Marco salió de casa con su mochila a la espalda, las botas bien ajustadas y el rifle al hombro. La nieve que pisaba crujía bajo sus pies con ese sonido seco y nítido. Le gustaba ese sonido, era la voz de un amigo que le susurraba que el mundo seguía siendo sólido, predecible y que le pertenecía. Llevaba recorriendo los caminos de este bosque desde los 15 años, primero a la sombra de su padre, luego solo, después con sus amigos. Durante los últimos 5 años, caminaba por estos senderos con la paz mental de un cazador que respeta el equilibrio de la naturaleza y no toma más de lo que necesita. Conocía cada recodo. Había memorizado cada árbol viejo, cada curva de aquel río helado que cortaba el bosque como un cuchillo. O eso creía él. Lo más peligroso de conocer un lugar durante mucho tiempo es esto: borras de tu mente la posibilidad de que ese lugar pueda cambiar. Olvidas que la naturaleza no pedirá permiso al ser humano para reescribir sus propias reglas. A los 40 minutos de su caminata, la temperatura cayó en picado de repente. No de forma lenta y gradual como siempre. Fue como si una gigantesca puerta de hielo se hubiera abierto de par en par en algún lugar del cielo, y de pronto todo se congeló. Marco se detuvo y levantó la cabeza. Los árboles crujían con una extraña urgencia, las ramas chocaban entre sí con un ritmo furioso que nunca antes había escuchado, o que tal vez había escuchado pero ignorado. Aceleró el paso. 10 minutos después, la nieve arreció. Pero esta no era la nieve inocente y suave de los días anteriores. Los copos eran densos, caían casi paralelos al suelo y eran arrastrados por un viento fuerte que daba la sensación de atacar desde todas las direcciones al mismo tiempo. Marco se subió el cuello de la chaqueta hasta la barbilla. Pensó en el refugio de los Tres Pinos, a solo 20 minutos de allí. Si la tormenta se salía de control, podría recuperar el aliento allí. Con esa inquietud royéndole por dentro, metió la mano en el bolsillo para llamar a Elena. No había señal. Ni una sola barra. Volvió a meter el teléfono en el bolsillo en silencio y continuó avanzando, luchando contra la ventisca. En la cabaña, todo había cambiado de color. Nico ya estaba de pie. Esto era realmente inusual, porque Nico nunca se apartaba de la chimenea antes de que llegara el mediodía en los días gélidos. Estaba unido al calor del fuego con una lealtad casi filosófica. Pero aquella mañana estaba plantado en el umbral de la puerta, con el cuerpo tenso como un arco y la cola caída con inquietud. Aquel zumbido sordo que había comenzado horas antes se había convertido ahora en un grito más intenso, más urgente y ya imposible de ignorar. Nico, ven aquí, hijo, llamó Elena. Pero el lobo no se movió ni un milímetro, como si fuera una estatua de hielo invisible. Sofía, encaramada en el sofá con un libro abierto sobre las rodillas, tenía los ojos clavados en el animal. Llevaba minutos estancada en la misma página, sin haber leído ni una sola palabra. En la postura rígida de Nico había algo que oprimía el pecho de la pequeña con un dolor indescriptible. Solo tenía 8 años, aún no había tenido tiempo de aprender todos los nombres, todas las caras del miedo. Mamá, dijo Sofía, con una voz que apenas era un susurro. ¿Papá lleva su teléfono? Sí, cariño, dijo Elena, intentando mantener su alegría fingida. Siempre lo lleva consigo, ya lo sabes. ¿Y si allí no hay cobertura? Elena también dejó el libro lentamente en su regazo y giró la mirada hacia su hija. ¿De dónde has sacado eso ahora? Sofía no respondió. Solo miró a Nico. Y Nico la miró a ella. En aquel intercambio de miradas mudas entre una niña y un lobo, se escondía una verdad tan pesada que ningún diccionario podría explicar. Y en ese preciso momento, oyeron aquel sonido aterrador. El sonido surgió del norte, de aquel lado oscuro donde el bosque trepa hacia las escarpadas cumbres de la montaña. Era un estruendo sordo,
profundo y estremecedor, como si la tierra misma hubiera decidido moverse, cambiar su posición milenaria. Durante 3, tal vez 4 segundos, hizo que todo temblara. Y luego, cayó un silencio absoluto. Pero este era diferente al silencio de antes, era más pesado, lleno de fantasmas invisibles, un silencio que cortaba la respiración. Elena se levantó lentamente, como si se le hubieran aflojado las rodillas. Y en ese preciso momento, Nico huyó. Era la primera vez que gritaba así dentro de casa. Un aullido largo, limpio y lleno de dolor. Su voz resonó en las paredes de madera de la cabaña, aquel horror permaneció suspendido en el aire mucho después de que Nico cerrara la boca. El libro que se le resbaló de entre los dedos a Sofía cayó al suelo con un golpe seco. Elena, intentando evitar que sus manos temblaran violentamente, ya estaba marcando el número de Marco. El resultado era el mismo. Nada. La red seguía muerta. Mamá, dijo Sofía. Su voz ahora sonaba completamente diferente. La niña curiosa de antes se había ido, y en su lugar había llegado aquella alma vieja que lo sabía todo en su forma más cruda. Ha caído una luz. Mientras tanto, en las profundidades del bosque, Marco aún no había oído aquel desastre gigantesco que se le venía encima. La realidad que aquellos que nunca han caído en las garras de una luz no logran comprender es esta: la naturaleza no siempre tiene la cortesía de advertirte. A veces oyes un estruendo sordo a lo lejos, a veces el suelo tiembla bajo tus pies por un segundo. Pero a veces el mundo simplemente se desplaza y, antes de que puedas siquiera comprender lo que está pasando, te encuentras en medio de ese movimiento gigantesco, de ese apocalipsis blanco. Marco acababa de dejar atrás la ladera norte e intentaba divisar con sus ojos aquel sendero familiar que bajaba hacia el río, cuando la masa de nieve cobró vida. Primero sintió una extraña presión en sus oídos, como si se hubiera sumergido en aguas profundas. Luego, desde arriba, desde la derecha, desde la izquierda, se alzó aquel rugido impreciso pero que lo devoraba todo. Y luego, antes de que pudiera dar un solo paso, antes de que pudiera lanzar un grito, antes de que pudiera siquiera lograr huir o simplemente pensar, la nieve lo alcanzó. Lo primero que pasó por su mente fue Sofía. Lo segundo fue Elena. Lo tercero fue aquella oscuridad total que lo cubrió todo. Qué engañosa es la nieve, en realidad. Mientras desciende del cielo en esos copos elegantes y silenciosos, parece tan suave e inocente como el algodón ante los ojos. Pero cuando se desplaza con furia en grandes masas, cuando toneladas de peso se descargan desde una ladera a 150 kilómetros por hora, ya es tan sólida y despiadada como el hormigón. Marco había leído esto hacía años en las páginas polvorientas de un libro de montañismo. Ahora, en el momento más innecesario de su vida, esta información había brillado en su mente. Cuando la nieve se detuvo, Marco ya estaba enterrado bajo el mundo, en aquella tumba blanca. No podía calcular cuántas toneladas de muerte blanca había sobre él. ¿Hacia qué dirección estaba el cielo? ¿Dónde había quedado el mundo? No tenía ni idea. Por un milagro, sus brazos habían quedado parcialmente libres. En aquel último momento de horror, había logrado protegerse la cara con las manos. Este instinto primitivo le había otorgado una burbuja de aire diminuta y de valor incalculable justo frente a su boca. Sin embargo, el resto de su cuerpo estaba sellado por una presión terrible, inmensa y densa que hacía imposible cualquier movimiento. Intentó sacudir su cuerpo. La nieve no cedió, como un muro de acero. Quiso gritar, pedir ayuda. Pero su voz, en cuanto brotaba de sus labios, moría a un palmo de distancia en aquellos muros fríos sin poder resonar. Respiró. Muy despacio, muy calculadamente. Con esa disciplina estricta que le habían otorgado sus 30 años en las montañas, en este momento, en esta oscuridad total, su única riqueza era esa sangre fría. Piensa, Marco. No te rindas, solo piensa. Enumeró una a una las crudas realidades en su mente.
Solo le quedaban entre 15 y, como mucho, 30 minutos de oxígeno antes de que el dióxido de carbono comenzara a acumularse en esa celda estrecha. Sabía de memoria que la nieve de la luz se convertía en una prisión tan dura como el hormigón minutos después de detenerse. Se enfrentó a la realidad de que, si alguien no lo encontraba pronto, no quedaría nada que encontrar. Además, Elena y Sofía no sabían exactamente dónde estaba. De hecho, nadie en este mundo sabía dónde estaba. Intentó mover su mano derecha centímetro a centímetro. 1 centímetro. 2. La nieve resistía obstinadamente pero cedía muy ligeramente, una gracia tan pequeña que solo servía para hacerle sentir que aún tenía manos. El rifle estaba prácticamente clavado a su espalda. La mochila estaba prensada como si fuera una sola pieza con su cuerpo. Sabía que incluso si pudiera alcanzar su teléfono, ningún sonido llegaría al mundo a esta profundidad. Lo único que tenía en sus manos ahora era el tiempo. Al menos por ahora. Y Marco gastó ese tiempo limitado que le quedaba solo pensando en Sofía. Recordó cómo arrugaba la nariz con terquedad cuando encontraba algo injusto. Recordó aquellas canciones inventadas que le susurraba al oído a Nico por las noches, esos momentos que no tenían una melodía fija pero que el lobo acompañaba con una seriedad absoluta, como si escuchara un himno sagrado. Pensó en cómo ella misma le había dicho esa mañana que todo ser vivo conocería el miedo. Mientras Marco estaba enterrado vivo bajo metros de nieve en el corazón de un bosque que creía conocer como la palma de su mano, descubrió cuánta razón tenía su hija de 8 años. Sí, todo tenía miedo de algo. Y él, en este momento, solo tenía un miedo mortal a no volver a ver una cosa, a su hija. Tomó otro aliento. Muy despacio. Y simplemente esperó. Cuando regresamos a la cabaña, Sofía ya se había puesto la chaqueta. No. Dijo Elena. Su voz tembló con una determinación alimentada por el miedo puro que recorría sus venas. No vas a ninguna parte, no puedes ir. Nico sabe dónde está papá, mamá. Sofía, escúchame. No puedes dar ni un paso afuera con esta tormenta. Intentaré contactar con los equipos de rescate. ¿Cuánto tardarán en llegar? Elena abrió la boca pero no brotó ni una sola palabra de sus labios. La cerró en silencio. Al menos 1 hora, tal vez 2 por la tormenta, dijo Sofía en su lugar. No había ni un ápice de crueldad en su voz, solo estaba la fría y afilada exactitud de los hechos. Papá no tiene 1 hora, mamá, lo sabes. Aquel pesado silencio entre madre e hija duró lo que dura ese tiempo breve pero que parece un siglo necesario para tomar una decisión imposible. Elena giró su mirada hacia Nico. El lobo seguía en la puerta, pero ahora había algo diferente en su postura. Esto no era simplemente tensión, era un objetivo. Todo su cuerpo estaba fijado hacia el norte, hacia las profundidades del bosque, con una certeza que no necesitaba explicación. Dios mío, susurró Elena, desesperada. Nico lo encontrará, dijo Sofía, tomando las manos temblorosas de su madre. Él lo sabe. Yo también lo sé. Elena agarró el teléfono con dedos temblorosos y llamó a los servicios de emergencia. Aunque las palabras se le atascaban en la garganta, informó una a una la ubicación aproximada de Marco, su ruta de esa mañana y la hora exacta en que había salido de casa. La voz al otro lado de la línea decía que un equipo se pondría en camino lo antes posible. Le advertían que no saliera bajo ningún concepto, que simplemente esperara. Esperar con paciencia. Era la acción más imposible del mundo en este momento. Cuando colgó el teléfono, su mirada chocó con la de su hija. Sofía ya se había puesto los guantes y estaba plantada en la puerta como una estatua. Voy contigo, dijo Elena, ocultando su miedo con una severidad maternal. Y no te separarás de mi lado ni un solo segundo. ¿Entendido? Sofía solo asintió. Luego giró la mirada hacia Nico, esa gran sombra. Encuéntralo, dijo.
Su voz era mucho más profunda que una orden. Era como si hablara con ese lenguaje mudo de dos viejos amigos cuyas almas ya estaban selladas, sin necesidad de palabras. Por favor, Nico. Tráelo de vuelta con nosotras. En cuanto se abrió la puerta, el viento de fuera golpeó sus rostros como un puñetazo de hielo. Y Nico, con esa velocidad implacable y silenciosa de alguien que había estado esperando exactamente este segundo desde que abrió los ojos por primera vez esa mañana, se lanzó hacia el bosque oscuro, hacia el corazón del infierno blanco. Si aún no te has suscrito, nos haría muy felices que te unas a nuestra comunidad. Los amantes de los animales necesitamos tu apoyo. Para seguir compartiendo historias emotivas como esta y difundir el amor por los animales, contamos contigo. Que Dios te cuide y te bendiga. Ama a los animales y sigue viendo nuestros videos. El bosque que respira. El bosque en invierno tiene su propio idioma. No es el idioma de los pájaros ni el de las hojas moviéndose con la brisa de verano. Es un idioma más antiguo, más austero, hecho de crujidos y silencios y de esa presión particular que sientes en el pecho cuando la nieve absorbe todos los sonidos del mundo y te deja solo con tu propio corazón. Sofía conocía ese idioma mejor que muchos adultos. Había crecido en ese bosque, entre esos árboles, aprendiendo a leer sus señales desde que era tan pequeña que su padre la llevaba sobre los hombros para que sus botas no se hundieran en la nieve. Sabía que cuando los abetos se inclinaban todos hacia el mismo lado, el viento venía del noreste. Sabía que el silencio absoluto, sin pájaros, sin roedores, sin ningún signo de vida animal, significaba que algo grande había ocurrido. Sabía que la montaña hablaba si sabías escucharla. Y esa mañana, la montaña hablaba muy alto. Nico iba delante, con ese trote largo y eficiente que los lobos tienen cuando van en serio, cuando no están jugando ni explorando sino haciendo algo que importa. Sofía lo seguía a 3 metros, pisando exactamente donde él pisaba porque la nieve era profunda y el camino que abría el lobo era más fácil que cualquier otro. Elena iba detrás de Sofía, con la linterna encendida aunque todavía era de día, porque la tormenta había cerrado el cielo hasta convertirlo en una pared blanca y gris sin profundidad ni dirección clara. ¿Cómo sabe a dónde ir?, preguntó Elena, y su voz salió más pequeña de lo que quería, aplastada por el viento. Lo huele, dijo Sofía, sin girar la cabeza, sin perder de vista a Nico. Puede oler a papá a kilómetros de distancia. Nos lo dijiste tú misma cuando lo trajimos a casa, ¿recuerdas? Dijiste que los lobos siberianos tienen el olfato más preciso de todos los cánidos. Elena recordó haberlo dicho. Recordó también que en ese momento era un dato curioso, una de esas cosas que lees en un artículo y compartes en la cena. No había imaginado que algún día dependería de ello. Sofía, dijo Elena, y tuvo que alzar la voz porque el viento arreciaba. Si Nico no encuentra el rastro, volvemos. ¿Me lo prometes? Sofía no respondió inmediatamente. Era uno de esos silencios suyos que no eran evasión sino pensamiento real, honesto, la consideración genuina de alguien que no hace promesas a la ligera. Te lo prometo, dijo al fin. Pero lo va a encontrar. Nico se detuvo. Fue tan repentino que Sofía casi chocó con él. El lobo estaba completamente quieto, las orejas erguidas, el hocico apuntando hacia la ladera norte con esa concentración total que ponía los pelos de punta aunque llevaras 3 años conviviendo con él. Sofía se agachó a su lado instintivamente, una mano sobre su lomo, sintiendo la tensión en cada músculo del animal. ¿Qué pasa?, susurró Elena, acercándose. Está escuchando algo, dijo Sofía. ¿Escuchando? Con este viento. Él puede. Nosotros no podemos. Él sí. Nico permaneció inmóvil durante quizás 20 segundos. 20 segundos que para Elena fueron los más largos de su vida, 20 segundos en los que el único sonido era el viento entre los árboles y el latido de su propio corazón que le golpeaba en los oídos con una urgencia que no había sentido nunca.
Luego Nico giró ligeramente hacia la izquierda. Y corrió. «Síguelo», gritó Sofía, y echó a correr detrás del lobo con esa agilidad de los niños que todavía no saben que sus cuerpos tienen límites. «Sofía, espera». Elena corrió también, resbalando en la nieve compacta, agarrándose a las ramas bajas de los abetos para no caerse, sin apartar los ojos de la chaqueta roja de su hija que se movía entre los árboles como una llama en la oscuridad. Corrieron durante 3 minutos que parecieron 30. Nico los llevó hacia arriba, bordeando la ladera norte, sorteando las zonas donde la nieve era más inestable con una intuición que no había aprendido de ningún humano. Se detuvo en el borde de una pequeña hondonada y allí, exactamente allí, empezó a escarbar. No como un perro que juega. No con esa energía dispersa y alegre de cuando encontraba algo interesante en el jardín. Esto era diferente. Metódico. Urgente. Las patas delanteras moviéndose con una velocidad y una precisión que quitaba el aliento, lanzando nieve hacia los lados en arcos blancos, cavando con todo su cuerpo hacia abajo y hacia adelante. Sofía cayó de rodillas a su lado y empezó a cavar con las manos. «Sofía, para». Elena llegó jadeando. «Necesitamos herramientas, no podemos». «Está aquí, mamá». Nico lo ha encontrado. Y entonces Elena lo escuchó. O creyó escucharlo. Un golpe. Sordo, apagado, venido de debajo de la nieve. Un golpe, y luego otro, y luego un ritmo irregular que solo podía ser una cosa. Alguien vivo, golpeando desde dentro. Marco. Susurró Elena, y ya estaba de rodillas también, cavando con las manos, con los guantes que se llenaban de nieve compacta y fría, sin sentir el frío porque el miedo y la esperanza mezclados generan un calor que ninguna temperatura puede apagar. Bajo la nieve, Marco había escuchado a Nico antes que nada. Primero fue una vibración. Luego un sonido, filtrado y distorsionado por los metros de nieve compacta, pero inconfundible. Un animal cavando. Marco había pasado los últimos 20 minutos golpeando el suelo de nieve sobre su cabeza con la única mano que podía mover libremente, con la culata del rifle que había conseguido liberar parcialmente, sin saber si alguien estaba arriba para escuchar. Cuando sintió las vibraciones del animal, supo. No pensó espero que sea Nico. Lo supo. Con esa certeza que no viene del cerebro sino de algún lugar más antiguo, más fundamental, ese lugar donde vive lo que realmente importa. Golpeó más fuerte. El oxígeno era escaso ahora. Cada respiración costaba un poco más que la anterior. Tenía frío de una manera que ya no era solo temperatura sino algo más profundo, ese frío que se mete en los huesos y empieza a convencerte de que cerrar los ojos sería, en realidad, bastante agradable. Marco no cerró los ojos. Pensó en Sofía cantándole a Nico por las noches. Y siguió golpeando. La nieve cedió de golpe. No fue gradual. Fue un momento en que la pared blanca que tenía sobre la cabeza simplemente desapareció y en su lugar hubo luz, luz gris y fría de tormenta de invierno que en ese instante le pareció la cosa más hermosa que había visto en su vida, y luego una nariz húmeda y negra que se metió por el agujero antes que nada, antes que las manos, antes que las voces, una nariz y unos ojos dorados que lo miraron desde arriba con una intensidad que no era la de un animal sino la de alguien que ha estado buscando y por fin ha encontrado lo que no podía permitirse perder. Nico, dijo Marco, y su voz era apenas un hilo. El lobo metió la cabeza entera por el agujero y lamió la cara de Marco con esa urgencia desordenada y absoluta que tiene el alivio cuando es demasiado grande para controlarse. Papá. La voz de Sofía llegó desde arriba, mezclada con el sonido de la nieve siendo apartada. Papá, ya te tenemos, ya estamos aquí. Aquí, pequeña, dijo Marco. Estoy aquí. Las manos de Elena llegaron primero, buscando sus manos a ciegas, encontrándolas, apretándolas con una fuerza que le dijo todo lo que no había tiempo de decir con palabras.
Luego llegaron más manos, pequeñas, con guantes rojos, que cavaban y apartaban nieve con una determinación feroz y completamente desproporcionada para su tamaño. Tardaron 12 minutos en sacarlo. 12 minutos en los que nadie dijo nada importante, nadie necesitó decir nada importante, porque había cosas ocurriendo que eran demasiado grandes para el lenguaje. Nico cavaba y lamía y cavaba de nuevo. Sofía hablaba sin parar, ese torrente de palabras que los niños tienen cuando el miedo se convierte en alivio y el alivio no sabe cómo salir si no es en forma de palabras, palabras, más palabras. Elena no decía nada. Elena cavaba y lloraba al mismo tiempo, sin hacer ruido, con esas lágrimas silenciosas que son las más honestas de todas. Cuando el torso de Marco emergió de la nieve, cuando pudo apoyar los codos y empujar hacia arriba con lo que le quedaba de fuerzas, Sofía se lanzó sobre él antes de que estuviera completamente fuera. Lo abrazó como solo abrazan los niños cuando tienen 8 años y acaban de recuperar lo que más quieren en el mundo. Con todo el cuerpo. Con toda el alma. Sin calcular ni medir ni pensar en nada más. Marco la abrazó también. Y sobre sus cabezas, Nico aulló. Un aullido largo, limpio, que subió por encima de los árboles y se perdió en el cielo gris de la tormenta. No era el aullido del principio de la mañana, ese aullido cargado de advertencia y urgencia. Este era diferente. Más tranquilo. Como si fuera la respuesta a una pregunta que había estado haciéndose desde el amanecer. Elena, de rodillas en la nieve, mirando a su marido y a su hija abrazados, escuchó ese aullido y entendió algo que no habría sabido explicar con precisión pero que era absolutamente real, que Nico no había encontrado a Marco por casualidad. Que desde esa mañana, desde el primer momento en que había abierto los ojos y se había quedado mirando la puerta con ese sonido bajo y continuo, el lobo había sabido lo que iba a pasar. No con la lógica de los humanos, no con mapas ni cálculos ni experiencia acumulada en libros. Con algo diferente. Algo que los humanos habían tenido alguna vez y habían ido perdiendo poco a poco, sin darse cuenta de lo que perdían. Nico, dijo Elena, con la voz rota. El lobo la miró. Y ella tuvo la certeza absoluta, ridícula y completamente real, de que la estaba escuchando. Marco no podía caminar. La pierna izquierda había recibido el impacto de la avalancha de una manera que no era fractura, o eso esperaban, pero que tampoco era simplemente un golpe. Dolor, hinchazón, la imposibilidad de apoyar el peso. Elena lo evaluó con esas manos suyas que siempre sabían exactamente qué buscar. Esas manos que habían aprendido primeros auxilios hace 15 años cuando se mudaron a la montaña y que ahora aplicaban ese conocimiento con una calma que por dentro le costaba un precio enorme. No está roto, dijo. Pero no puedes caminar. Hay que esperar el rescate. ¿Cuánto tiempo lleváis fuera? Preguntó Marco. 40 minutos, quizás 45. La tormenta está empeorando. Elena lo miró. Él la miró. Esa conversación silenciosa que tienen las parejas que llevan muchos años juntos, donde las palabras son un segundo idioma y el primero es algo que pasa directamente entre una mirada y otra. He llamado a emergencias antes de salir, dijo Elena. ¿Saben dónde estamos, más o menos? Más o menos. Más o menos. Silencio. Nico se había tumbado pegado a Marco, con el enorme cuerpo blanco y gris funcionando como una manta viva que irradiaba un calor sorprendente. Marco le puso una mano en el lomo, casi sin pensar, y el lobo suspiró de una manera que sonó extrañamente humana. ¿Cómo me habéis encontrado? Preguntó Marco, aunque ya sabía la respuesta. Sofía, sentada en la nieve a su lado con las rodillas contra el pecho, señaló a Nico con la cabeza. Él te olió, dijo. Yo solo lo seguí. Marco miró al lobo. El lobo levantó la vista hacia él con esos ojos dorados que siempre parecían estar procesando algo más complejo que lo que se veía en la superficie. Tengo que contarle algo, dijo Marco, con una voz que se había vuelto más seria, más íntima,
esa voz que usaba pocas veces y que siempre significaba que lo que venía era importante. Sofía y Elena lo miraron. Cuando estaba ahí abajo, dijo Marco, despacio, escogiendo las palabras, cuando no podía moverme y el aire empezaba a acabarse, pensé que lo había calculado mal. Que llevaba 30 años creyendo que conocía este bosque y hoy el bosque me había demostrado que no es verdad. Que nadie conoce del todo un lugar así. Pausa. La nieve seguía cayendo. Nico seguía pegado a su cuerpo, cálido e inmóvil. Y pensé, continuó Marco, que si salía de ahí, iba a dejar de ir solo al bosque. Que iba a empezar a escuchar más. Las señales. Los animales. Miró a Nico. Esta mañana, Nico sabía lo que iba a pasar. Y yo no lo escuché. Sofía lo miraba con esos ojos que veían demasiado. Yo sí lo escuché, dijo, sin reproche, solo como un dato. Lo sé, pequeña, dijo Marco. Por eso estás aquí. El viento amainó un momento. Solo un momento. Como si el bosque también estuviera escuchando. Y en ese silencio breve y perfecto, los cuatro, la familia completa, permanecieron juntos en la nieve mientras la tormenta los rodeaba, esperando, más cerca el uno del otro que nunca antes. Parte 3. Lo que el lobo nos enseñó. El equipo de rescate llegó 43 minutos después. 43 minutos que la familia Reyes pasó apretada contra un abeto centenario, con Nico funcionando como una estufa de 40 kilos entre Marco y Sofía, con Elena contando cada ráfaga de viento y cada copo de nieve como si pudiera calcular exactamente cuánto tiempo les quedaba antes de que la situación dejara de ser controlable. Era lo que hacía Elena cuando tenía miedo, contar cosas. Árboles. Minutos. Respiraciones. Como si el orden de los números pudiera mantener el caos a raya. Llegaron a pie, 5 personas con equipo completo de montaña y una camilla plegable, guiados por las coordenadas aproximadas que Elena había dado por teléfono y por algo que el jefe del equipo, un hombre de unos 50 años llamado Augusto, describiría después en su informe como señales de animal en la nieve que facilitaron enormemente la localización. Lo que Augusto no escribió en el informe, pero sí contó a su mujer esa noche, era que cuando llegaron al lugar y vio a ese lobo siberiano tumbado sobre las piernas del herido como una manta viviente, con la niña apoyada contra su lomo y los ojos de todos, humanos y animal por igual, girados hacia los rescatadores, tuvo que tomarse un segundo antes de hablar. Solo un segundo. El tiempo justo para procesar que estaba mirando algo que no olvidaría fácilmente. ¿El lobo es suyo?, preguntó Augusto, manteniendo una distancia prudente. Es de la familia, dijo Sofía, con una precisión que hizo sonreír a 2 de los rescatadores. Augusto asintió, como si esa respuesta fuera perfectamente satisfactoria, y se puso a trabajar. Estabilizaron a Marco en el lugar. La pierna izquierda, como Elena había diagnosticado correctamente, no estaba fracturada pero sí tenía una contusión severa en el muslo y lo que parecía ser una distensión importante en la rodilla. Tenía también hipotermia leve, los dedos de las manos sin sensibilidad completa y una herida superficial en la sien derecha que había sangrado más de lo que debía por el frío. Nada que no se pudiera tratar. Nada que no se pudiera superar. Pero mientras el equipo trabajaba, mientras colocaban a Marco en la camilla y preparaban el descenso, algo ocurrió que nadie del equipo de rescate esperaba. Nico no se apartó de Marco ni un centímetro. No de manera agresiva. No interponiendo su cuerpo entre el herido y los rescatadores. Lo hizo de otra manera, más sutil y más difícil de ignorar, caminando exactamente al lado de la camilla, al paso de los hombres que la transportaban, sin alejarse, sin detenerse, sin distraerse con ninguna de las cosas que normalmente habrían llamado la atención de un lobo en un bosque lleno de olores y señales. Los 5 rescatadores intercambiaron miradas más de una vez durante el descenso. Nadie dijo nada. Pero todos lo vieron. Lleva haciéndolo toda la mañana, explicó Sofía,
caminando junto a uno de los rescatadores más jóvenes, un chico que no tendría más de 25 años y que miraba a Nico con una mezcla de fascinación y respeto. Desde que papá salió a cazar, Nico sabía que algo iba a pasar. Todos lo vimos. Bueno, yo lo vi. Una pausa. Mi madre también, aunque no lo dijo. El rescatador joven miró a la niña. ¿Cuántos años tienes? 8. 8. Repitió él, como si el número no encajara del todo con la persona que tenía delante. Sofía lo miró con esa expresión suya que no era arrogancia sino simplemente la tranquilidad de alguien que ha aprendido a vivir con la diferencia entre lo que siente y lo que los demás esperan que sienta. Los animales saben cosas que nosotros hemos olvidado como saber, dijo. Mi papá me lo enseñó. Hoy él mismo lo aprendió de nuevo. El rescatador no supo qué responder. Caminó en silencio el resto del descenso, pensando en lo que la niña había dicho, sintiendo que había algo en esas palabras que merecía más tiempo del que el descenso por una ladera nevada podía ofrecer. Llegaron a la cabaña cuando la tarde empezaba a cerrar. La luz era esa luz de invierno que no es exactamente oscuridad pero tampoco es día, una luz ambigua y fría que lo tiñe todo de azul plateado y hace que las cosas parezcan más quietas, más definitivas, más cargadas de un peso que durante el día no tienen. La cabaña brillaba con la luz cálida de las ventanas, ese amarillo profundo que desde fuera parece una promesa, y cuando la puerta se abrió y el calor salió a recibirlos como algo físico y tangible, Elena cerró los ojos un segundo y simplemente respiró. Habían vuelto. Los 4. Instalaron a Marco en el sofá con la pierna elevada, mantas encima, una taza de caldo caliente entre las manos. El médico del equipo de rescate hizo la valoración completa y confirmó lo que Elena ya sabía. Nada permanente, nada irreparable, una semana de reposo y revisión en el hospital del pueblo en los próximos días. Marco escuchó todo sintiendo con esa paciencia de los hombres que han aprendido que cuando el cuerpo dice para, la única respuesta inteligente es parar. Cuando el equipo de rescate se fue, la cabaña quedó en silencio. Un silencio diferente a todos los silencios del día. No el silencio pesado de la mañana cuando Nico aullaba y el miedo estaba en el aire como electricidad antes de una tormenta. No el silencio comprimido de estar bajo la nieve con el oxígeno acabándose. No el silencio tenso del bosque durante la búsqueda. Este silencio era el de las cosas que han pasado y han dejado espacio. El silencio que viene después. Sofía estaba sentada en el suelo, apoyada contra el sofá donde su padre descansaba, con la cabeza inclinada hacia atrás hasta tocar la manta que lo cubría. Nico estaba tumbado entre ella y la chimenea, con los ojos entrecerrados pero sin dormir del todo, ese estado de vigilia relajada que los lobos mantienen incluso cuando descansan porque algo en ellos nunca se apaga del todo, nunca deja completamente de estar atento. Elena estaba en la cocina, de espaldas, preparando algo que no era necesario preparar en ese momento pero que necesitaba preparar de todas formas porque sus manos necesitaban estar ocupadas mientras su cabeza procesaba despacio, con cuidado, todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Marco miraba el techo. Llevaba varios minutos mirando el techo, siguiendo las vetas de la madera con los ojos. Ese ejercicio involuntario que hace la mente cuando tiene demasiado adentro y necesita un punto fijo y neutro donde apoyarse mientras ordena. Sofía, dijo, sin bajar la vista del techo. Sí. Su hija no se movió. Esta mañana me dijiste que todo tiene miedo de algo. Pausa. El fuego crepitó. Sí, dijo Sofía. Tenías razón. Otro silencio. Nico abrió los ojos completamente, como si la conversación no hubiera activado de alguna manera, y miró a Marco con esa atención suya que siempre parecía ir más allá de lo que los ojos debían ser capaces de ver. ¿Tú tuviste miedo? Preguntó Sofía, con una suavidad que no era lástima sino algo más respetuoso que eso. Sí, dijo Marco. Mucho. ¿De qué? Marco bajó la vista del techo y la miró.
su hija, apoyada contra su sofá, con los guantes rojos todavía en las manos porque se había olvidado de quitárselos, mirándolo con esos ojos que eran los suyos pero mejores, más abiertos, menos cargados de todas las cosas que los años te van poniendo encima sin pedirte permiso. De no volver a verte, dijo Marco. Sofía asintió despacio. Como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Como si esa respuesta fuera la correcta y ella lo supiera. Yo también tuve miedo, dijo. De lo mismo. Marco extendió una mano hacia ella. Sofía la tomó sin levantarse, con ese gesto instintivo de los hijos que no necesitan cambiar de posición para acercarse porque la cercanía no siempre es física. Nico, desde su lugar junto a la chimenea, observó el intercambio con esa quietud suya que ya no era tensión sino algo completamente diferente. Algo que se parecía, si los animales podían tener algo parecido a eso, a la satisfacción. Elena apareció en el umbral de la cocina. Tenía las manos envueltas en un trapo de cocina y los ojos brillantes de una manera que no era del todo por el vapor de lo que estuviera preparando. Los miró a los dos, a Marco y a Sofía, con la mano entrelazada, y luego miró a Nico, y luego volvió a mirarlos a ellos, y algo en su cara cambió de una manera difícil de describir. Ese cambio que ocurre cuando ves algo que querías ver y no sabías cuánto hasta que lo estás viendo. La cena estará en 1 hora. Dijo, con una voz que sonaba más estable de lo que se sentía. Mamá, dijo Sofía. Sí. Ven aquí. Elena dejó el trapo sobre el respaldo de una silla y cruzó la habitación. Se sentó en el suelo junto a su hija, apoyó la espalda contra el sofá al lado de Marco, y Sofía, sin decir nada más, se recostó contra ella con esa fluidez natural que tienen los niños para encontrar el hueco exacto donde encajan. Los tres permanecieron así, apoyados el uno contra el otro, con el fuego delante y la nieve afuera y el viento que seguía golpeando las ventanas pero que desde adentro sonaba diferente, menos amenazante, más como recordatorio que como amenaza. Nico se levantó. Caminó los 3 pasos que lo separaban de ellos y se tumbó encima de los pies de Sofía, que era lo que hacía siempre por las noches cuando la niña se quedaba dormida en el sofá viendo una película. Era su lugar. Siempre había sido su lugar. Esa noche lo ocupó con una naturalidad que cortaba el aliento, como si nada extraordinario hubiera ocurrido, como si ese día hubiera sido un día cualquiera y él simplemente estuviera haciendo lo que siempre hacía. Que era, en cierta manera, exactamente la verdad. Porque Nico no había hecho nada extraordinario. Había hecho lo que hacen los seres que aman, estar atentos. Sentir antes de que haya nada que sentir con los sentidos ordinarios. Moverse hacia el peligro cuando todos los instintos normales dicen que te alejes. Buscar sin garantías de encontrar. Cavar cuando la nieve dice que es imposible. No era extraordinario. Era, simplemente, amor. Expresado en el único idioma que Nico tenía disponible, que era un idioma sin palabras, sin explicaciones, sin la necesidad de que nadie lo entendiera para que fuera completamente real. Esa noche, mucho más tarde, cuando Marco ya dormía con la respiración tranquila de los cuerpos que han pasado por demasiado y necesitan apagarse completamente, y cuando Sofía también dormía con la boca ligeramente abierta y los guantes rojos todavía en una mano porque se había quedado dormida antes de terminar de quitárselos, Elena se quedó sentada junto a la chimenea. Tenía una taza de té entre las manos. No lo estaba bebiendo. Solo lo sostenía. Nico estaba a su lado. No dormido. Mirando el fuego con esa concentración antigua que a veces ponía en las llamas, como si en ellas hubiera algo que merecía toda su atención. Elena lo miró de perfil, ese perfil de lobo que en 3 años se había vuelto tan familiar como los perfiles de las personas que amaba, y pensó en todo lo que ese animal había hecho ese día sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie pudiera pedírselo, guiado únicamente por algo que habitaba en él de una manera tan fundamental que probablemente él mismo no tenía manera de separarlo de lo que era. Gracias, dijo Elena, en voz baja.
Nico giró la cabeza hacia ella. La miró. No hizo nada más, no lamió su mano ni se acercó ni emitió ningún sonido. Solo la miró, con esos ojos dorados que en la luz del fuego parecían tener su propia luminosidad, y Elena tuvo la certeza, absurda y completamente inamovible, de que la había entendido. De que había entendido exactamente lo que ella quería decir. Volvió a mirar el fuego. Elena también. Y los dos permanecieron así, en silencio, mientras la nieve seguía cayendo afuera y la cabaña guardaba a sus habitantes con esa fidelidad sencilla y perfecta de los lugares que se han convertido en hogar. Semanas después, cuando Marco ya caminaba sin cojear y el invierno había empezado a ceder los primeros centímetros a una primavera todavía tímida y fría, Sofía escribió una redacción en el colegio. El tema era la persona que más admiras. La maestra esperaba que los niños escribieran sobre sus padres, sobre algún deportista, sobre algún personaje histórico. Sofía escribió sobre Nico. Escribió que Nico le había enseñado que el amor no necesita palabras para ser el más grande. Que el valor no necesita razones para actuar. Que hay formas de conocer el mundo que los humanos hemos ido olvidando poco a poco, no porque seamos malos sino porque hemos estado tan ocupados aprendiendo a hablar que hemos ido olvidando cómo escuchar. Escribió que ese invierno, en un bosque nevado, un lobo le había recordado a toda su familia que hay cosas que importan más que saber el camino de vuelta a casa. Que la cosa más importante es querer encontrar ese camino. Querer de verdad. Con todo. La maestra leyó la redacción 2 veces. Luego la leyó en voz alta a la clase. Nadie habló durante los segundos que siguieron. 22 niños de 8 años, quietos, procesando algo que quizás no habrían sabido nombrar pero que todos, de alguna manera, reconocieron. Porque hay verdades que no necesitan que seas mayor para entenderlas. Solo necesitan que alguien las diga en voz alta. La última imagen de esa historia, la que Marco guardaría durante el resto de su vida con más nitidez que cualquier fotografía, era esta. Una tarde de finales de invierno. La nieve todavía en el suelo pero el sol ya con algo de temperatura, ese calor todavía frágil que promete más de lo que todavía puede dar. Sofía en el jardín de la cabaña, corriendo en círculos sin ningún motivo concreto, como hacen los niños cuando la energía no tiene a dónde ir. Nico corriendo con ella, los dos sincronizados de esa manera suya que siempre parecía más danza que juego, los dos dejando huellas paralelas en la nieve que todavía resistía en los rincones del jardín donde el sol no llegaba. Y el lobo, en un momento determinado, se detuvo. Se quedó quieto en medio del jardín, con la nieve hasta las rodillas, y levantó el hocico hacia el cielo con los ojos cerrados. Oliendo algo que los demás no podían oler. Escuchando algo que los demás no podían escuchar. Presente de una manera que Marco, apoyado en el marco de la puerta con el café de la mañana entre las manos y la pierna ya casi sin dolor, encontró tan limpia y tan completa que le apretó algo en el pecho que no era tristeza sino su opuesto exacto. Sofía se detuvo también. Lo miró. Y sin decir nada, sin preguntarle nada, se acercó a él y apoyó la frente contra el costado del lobo, cerrando también los ojos, como si intentara sentir lo mismo que él, como si creyera, con esa fe silenciosa e inquebrantable que los niños tienen en las cosas que aman, que si se quedaba lo suficientemente quieta, el mundo podría contarle sus secretos también a ella. Marco los miró desde la puerta. Y por primera vez en muchos años, no pensó en lo que tenía que hacer ese día. No pensó en el bosque ni en la cacería ni en ninguna de las cosas que normalmente llenaban las mañanas de los lunes de invierno con su peso de obligaciones y rutinas. Pensó solamente en esto. Que había estado a punto de no ver ese momento. Y que nunca, mientras viviera, volvería a dar por sentado ninguno de los momentos que todavía estaban por venir. Hay animales que entran en tu vida y te la cambian. No de golpe, no con gestos grandes que puedas enmarcar y colgar en una pared.
Lo hacen despacio, día a día, con su manera de mirarte cuando creen que no los estás mirando, con su manera de encontrarte cuando el mundo entero te ha perdido. Con su manera de recordarte, sin palabras, que el amor más verdadero no pregunta si vale la pena antes de actuar. Simplemente actúa. Como Nico. Como siempre. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte y apoyar nuestra comunidad amante de los animales. Aquí seguimos compartiendo historias reales que nos recuerdan lo hermoso que es amar y proteger a los animales. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia.